Continuamos con el curso de cálculo diferencial. Estamos a la altura de demostraciones de delta epsilon. Ya habíamos hablado sobre lo mismo, sobre la explicación. Hicimos demostraciones sobre delta epsilon de forma rigurosa en la definición del cálculo, la definición más precisa que un conjunto de matemáticos ha determinado que es en la definición pues del límite. Y eso es lo que vamos a continuar. Habíamos dejado, está en la hoja de los vídeos, que del vídeo anterior empezamos a demostrar la definición rigurosa del límite, ya que está y en el vídeo anterior, creo que es 13 de esta lista de reproducción, explicamos todo esto. Bien, en este vídeo no nos va a dar el tiempo para incluir sobre este aspecto que epsilon siempre es más grande que delta para estos casos que resolvimos, pero si ajustamos una función de una raíz o de alguna otra, vamos a encontrar algunos casos especiales donde entonces epsilon es menor que el delta. Pero para estos casos inclusive el epsilon no se restringe a mayor que 0 porque siempre es mayor que delta, y si delta es mayor que 0 pues entonces el epsilon, como se decía aquí, es mayor que delta. Para estos casos dejamos de tarea esos ejercicios que están aquí, que dice demostrar que este es el límite. Inclusive aquí decíamos, dejamos esta casilla en blanco para que ustedes pues descubrieran qué número iba ahí. Y aquí era 3x menos 3 cuando x tiende a 3, y vamos a dar el valor 3 para poder encontrar ese número, es decir, 3 por 3 9, menos 3 es 6, aquí va un 6. Y aquí 3 cuando x tiende a menos 2, aquí para introducirlo en la función de 3 por x al cubo menos 8 igual a, debían de encontrar ese valor, y ese valor es aquí menos 2 al cubo es menos 8 por 3 es menos 24 menos 8 menos 32. Menos 32. No se salió ahí, pero así es, menos 32. Y bueno, ya estos dos valores estaban dados, pero se debía de encontrar. Vamos de una vez con la tarea o los ejercicios de práctica. Vamos a ver si alineamos esto. Ok, creo que ahí está bien alineado. Y vamos a encontrar esos ejercicios. Vamos a encontrarlo desde el primero acá. Y dice aquí este ejercicio último que tengo ahí, que se ve desde ahí. Vamos a ver ahí este ejercicio. Límite cuando x tiende a 5, voy a escribirlo incluso. Límite cuando x tiende a 5 de la función x al cuadrado menos x igual a 20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, recordamos la fórmula que está en esta otra hoja, pero debemos de memorizarla o tratar de acordar. No estamos para memorizar, sino para proceder a ello. 0 es acá menor que valor absoluto de x menos a menos delta. Y si esto ocurre, entonces debe de ocurrir que encontremos que la función está difiriendo de L en un epsilon, tal como lo explicamos en el vídeo anterior. Siempre se da el epsilon y se encuentra el delta. Ahora bien, eso lo explicamos. Vamos aquí. ¿Quién es A? A es 5 para este caso. Entonces debemos de encontrar aquí, nos está pidiendo que x
menos a, que a es 5, menos 5, menor que ese delta, se debe de encontrar entonces acá. Si esto ocurre, vas a ocurrir que la función, en este caso, x al cuadrado menos x menos el límite que vale 20, el valor absoluto de eso tiene que ser menor a un épsilon. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que siempre pide que de este lado del épsilon, de la desigualdad aquí, menor que épsilon sea x menos 5 y que ese épsilon esté partido o multiplicado por algo, en este caso partido. Bien, vamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, sencillo. Factorizar esto hasta encontrar, dejar dentro de un valor absoluto x menos 5. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos valor absoluto de x al cuadrado menos x menos 20, valor absoluto menor que epsilon. Trabajamos con eso, enfocando que lo que queremos es obtener esto. Entonces abro barra de valor absoluto y aquí trato de factorizar este polinomio. Este polinomio es de la forma x al cuadrado más bx más c, porque el primer término al cuadrado aparece solo. Debo de encontrar dos números que multiplicado menos 20 y sumado menos 1. Estos números son 5 y 4. Entonces lo que debo de hacer es abrir dos paréntesis. En el primero coloco la raíz cuadrada y en el segundo también. En el primero coloco el primer signo del segundo, el signo del segundo término, y en el segundo paréntesis voy a colocar la multiplicación o el resultado de ellos dos, del producto de ellos dos. Menos por menos, más. Aquí va un más. Y ya decíamos que esos números son 5 aquí y 4 acá. 5 por 4, 20. Menos por más, menos. Menos 5 más 4, menos 1. Y eso es menor que epsilon. Ahora, la propiedad de valor absoluto me permite aquí distribuir la barra de valor absoluto entre esas dos multiplicaciones de los paréntesis, y por eso es que tengo aquí barra de valor absoluto de x menos 5 por barra de valor absoluto x menos 4, perdón, x más 4. Y todo eso es menor que epsilon. Ahora, como x menos 5 se está multiplicando con x más 4, x más 4 lo voy a pasar a dividir el epsilon. Y me va a quedar entonces barra de valor absoluto de x menos 5. Ese x menos 5 es lo que está detrás del delta aquí, menor que epsilon. Muy bien, pero ese epsilon está siendo dividido por x más 4. X más 4 entre barra de valor absoluto, que es lo que estaba acompañando ante al x más 5. Esa es la solución, la respuesta del ejercicio y que demuestra, por existir esto aquí, que demuestra que 20 es el límite aquí en esta función. El segundo ejercicio vamos a hacerlo ya un poquito breve. El segundo ejercicio vamos a decir que sea este. Dice que el límite cuando x tiende a 3 de la función, aquí de la función, vamos a separar esto con esta regla. Ok, límite x tiende a 3 de la función 3 por x menos 3 es igual a 6. 6 estaba de tarea encontrarlo también, pero ya lo pusimos. Es encontrar a x menos 3 menor que delta, ya eso sabemos buscarlo,
y debemos de conseguir dejar x menos 3 entre barra de valor absoluto de este lado del epsilon. Vamos a esto. Entonces, barra de valor absoluto, la función que es 3x menos 3 menos el límite que es 6, y eso debe ser menor que epsilon. ¿Podemos factorizar algo allí? Sí. Podemos hacer barra de valor absoluto 3x, 3, reducción de términos semejante. 3 negativo y 6 negativo me es menos 9. Barra de valor absoluto, y esto es menor que epsilon. Factorizamos algo allí para que nos quede así. Sí, ¿qué es? Podemos factorizar 3. Y 3, por ser un número, puede salir fuera de la barra de valor absoluto. No es una letra para meterlo dentro de valor absoluto. Lo único sí que sale positivo. Y nos queda aquí. Nos queda 3 por valor absoluto de 3x entre 3 a x. 9 negativo entre 3 a menos 3 entre valor absoluto, y eso es menor que epsilon. Entonces aquí 3 que está multiplicando a toda esta expresión pasa a dividir a el epsilon, y nos queda entonces entre valor absoluto x menos 3 menor que epsilon partido por 3. X menos 3 es lo que tenemos justo aquí, de este lado del delta. Lo hemos conseguido dejar de este lado o menor que el epsilon. Por eso se demuestra que esa función, su límite es 6. Pasamos al segundo ejercicio, de forma creo que aún se puede acelerar más, que vendría siendo, esta me interesa, límite cuando x, porque me interesa porque x está tendiendo a menos 2, y esa función es 3 por x al cubo, 3 por x al cubo menos 8, y ya decíamos que es igual a menos 32. 32 estaba de tarea encontrarlo y también demostrar este límite. Nos está pidiendo esto aquí, encontrar o demostrar que 0 es menor que x menos, con el menos de la fórmula, aquí menos de esta fórmula, con este menos, con el menos, con este menos. ¿Qué ocurre? Menos por menos más, entonces x más 2, aquí está menos, allá es más, menor que el delta. Y que si esto ocurre es porque había la función aquí, 3 por x al cubo menos 8 menos la función que es 32, pero como 32 aquí está negativo, también llega para acá positivo, más 32, entonces eso es menor que epsilon. Debe de ocurrir eso para que el límite sea negativo 32. Vamos a demostrar. Lo que tenemos que hacer es conseguir lo que siempre. entonces ok, entonces ¿qué hacemos? Vamos a ¿no? Ok, trabajamos con esto siempre. Bien, tenemos barra de valor absoluto de 3x al cubo menos 8 más 32 siendo menor que epsilon. ¿Cómo podemos? Reducción de términos semejante ahí mismo, barra de valor absoluto de 3x al cubo, aquí 32 menos 8 es positivo 24. Cerramos, barra de valor absoluto menor que epsilon. Bien, y aquí no tenemos
¿qué podemos hacer? Aquí podemos de repente sacar, dividir entre 3. No había hecho este ejercicio, vamos a ver. Anteriormente lo monté así. ¿Qué podemos hacer? Aquí completar, no. Si sacamos tercera, vamos por lo pronto a sacar tercera, que lo que se puede. Pero no se puede hacer más nada. Saco tercera y puede salir fuera de valor absoluto, ya le dije por qué. Y me quedaría x al cubo más aquí 3, 24 entre 3 es 8, y eso es menor que epsilon. De repente, ¿qué se puede hacer aquí? Sacar cubo, ¿sí? Se puede sacar raíces cúbicas, y esa raíz cúbica es 2 aquí. Bueno, pues 2. Ok, vamos a ver cómo se hace esto. Raíz cúbica, vamos a hacerlo. Okay, más hoja. Esto es una factorización, sacamos raíces. Ok, creo que ese es el famoso factor corto por el factor largo. Vamos a hacerlo aquí, estamos trabajando sobre la marcha. Vamos a ver esta. Ok, lo que tenemos aquí es x al cubo más 8. Esto factorizándolo, bien, no hay que grabarse nada de matemáticas, sino saber más o menos cómo trabajarlo. Saco raíz cúbica, que es x, y cúbica aquí esto, signo desde el medio positivo, cierro, y esto va, para que me regrese eso, tengo que multiplicarlo por aquí la primera al cuadrado, que es x al cuadrado. Ahora la primera por la segunda con signo cambiado. Si aquí está más, allá pongo menos, es decir 2x, y la segunda al cuadrado. Si yo hago esa multiplicación, me tiene que dar entonces esto. Los casos de especiales de factorización, creo que está en el vídeo 2 de esta lista de reproducción, nos explica esto, pero vamos a asegurarnos de que sea así. Si multiplico esto, entonces tengo 2 por x al cuadrado, vendría siendo 2x al cuadrado. 2 por 2x sería menos 4x, y 2 por 2 sería por 4 aquí, sería más 8. X por esto sería más x al cubo, y x por menos 2x sería menos 2x al cuadrado, y x por 4 sería más 4x. 4x con 4x positivo se va, al igual que 2x con menos 2x, y me queda 8 y x y cubo. Entonces la factorización es esta. Bien, estamos en lo cierto. Entonces esta expresión de aquí dentro la podemos escribir como esta expresión, que es 3, que está por fuera, entre barras de valor absoluto va paréntesis x más 2, que es el 2 que buscamos, entre paréntesis, abro otro paréntesis, y es la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por el segunda, porque aquí es más, es siendo 2x más la segunda al cuadrado, que es 4, cierro paréntesis, y aquí barra de valor absoluto, y eso es menor que epsilon. Muy bien, menor que epsilon. Ahora distribuyo en esta multiplicación de estos dos paréntesis barra de valor absoluto, y me queda 3 que va a multiplicar. Escribo este primero, x al cuadrado menos 2x más 4, cierro valor absoluto, y en vez de ponerlo paréntesis estoy poniéndolo valores absolutos, x más 2, y todo eso menor que epsilon. Bien, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar x más 2, que es lo que ando buscando desde aquí? Para dejar x más 2 solo, pasar todo esto conjunto con el 3 a dividir.
a epsilon. Y me queda entonces, así, valor absoluto de x más 2, x más 2 menor que aquí. Todo esto va a pasar a dividir, es decir, 3 por valor absoluto de x al cuadrado menos 2x más 4. Cierro valor absoluto y todo eso está dividiendo a epsilon. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el otro? Bueno, el otro es, vamos a ver qué se hace allí. Vamos a explicarlo desde aquí. Bueno, aquí estamos buscando un x, estamos buscando esto, 0 menor que, bueno, x menos 1 menor que un delta, y estamos buscando esta expresión de este lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pasamos este negativo a sumar, perdón, positivo a negativo, y sería 10 negativo con 10 aquí, factorizamos 10 y me queda literalmente x. Bueno, me quedaría x menos 1, diferencia de cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Pero vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿no? La otra es, estoy viendo ya desde aquí, límite cuando x tiende a 1 de la función 10 por x al cuadrado menos 5 igual a 5. Entonces menos 5 entre valor absoluto, eso tiene que ser menor, ok, no, espérate, igual a 5. Perdonad estas rayas que voy tan rápido. Igual a 5, la función sería esta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Un 0 menor que x aquí, 0 y menor que 1, perdón, x menos 1 menor que un delta, y que si eso se cumple es porque había, para que ese límite exista, barra de valor absoluto que podemos encontrar aquí. Vamos a dar la vuelta a esto. Vamos a ver, ok, sí. Vamos a encontrar entonces que la función de 10 x al cuadrado menos 5 entre valor absoluto es menor que epsilon. Ahora trabajamos con esta parte y nos olvidamos del resto, buscando esto. Como ya saben, tendríamos entonces aquí en la barra de valor absoluto, vamos a resolver esto de camino. 5 menos 5 es menos 10, entonces tendrían 10 por x al cuadrado menos 10 barra de valor absoluto menor que epsilon. Si esto se cumple es porque puedo factorizar 10, que sale positivo de este lado de la barra de valor absoluto, y me queda x al cuadrado menos 1 menor que epsilon. Bien, entonces aquí tengo, esto se cumple, 10 multiplica diferencia de cuadrado, suma por diferencia, a x más 1 por x menos 1 el valor absoluto menor que epsilon. Cumpliéndose eso, entonces podemos tener distribución de valores absolutos. Entonces tendríamos 10 multiplicando a valor absoluto de x más 1 por x menos 1 menor que epsilon. Y si esto se cumple, vamos a mandar, que es lo que andaba buscando aquí, x menos 1 a toda esta expresión a dividir epsilon, y me quedaría barra de valor absoluto de x menos 1 menor que epsilon partido por 10 por el valor absoluto de x más 1. Esa sería la respuesta del 4. Bien, así es. Entonces ahí terminaríamos los ejercicios puestos de práctica. Daríamos más, pero ahí está bien. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Uno, no sé si me dé tiempo de explicarlo todo, pero sí, bueno, son 3. Aquí vamos con 20 y pico de minutos. Bien, creo que vamos a utilizar también esta parte de aquí atrás de esta hoja. Hay que reciclar.
es importante. Ok, y es demostrar que el límite cuando x tiende a c de la función raíz cuadrada de x, bueno, pues es igual a raíz cuadrada de c. ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando, ok, si se está viendo, vamos a echar la hoja. Ok, sí, pero que así es que va derecho. Andamos buscando lo mismo de siempre. Andamos buscando que 0 sea menor que el valor absoluto de x menos c, y aquí que esto sea menor que delta, y que si esto existe es porque se dio un epsilon, que entre valor absoluto la función es raíz de x, raíz cuadrada de x, menos el límite que es menos raíz cuadrada de c, aquí menos epsilon. Todo eso es menor que epsilon. Entonces vamos a demostrar eso. ¿Cómo se aplica? Nos enfocamos aquí para llegar a esto. Bien, entonces tenemos barra de valor absoluto de esta expresión. Vamos a multiplicarla por otra fracción en forma de 1 para que no se altere. Ya sabe cómo se hace. Entonces tendríamos raíz de x menos raíz de c sobre 1 multiplicada por una, aquí esta es una barra de valor absoluto, multiplicada por otra fracción en forma de 1 por el conjugado, es decir, raíz de x más raíz de c, arriba y abajo, raíz de x más raíz de c. Vamos a hacerlo mejor porque estamos vamos a ver, y esto es menor que epsilon. ¿Qué hacemos? Multiplicamos suma por diferencia, diferencia de cuadrado, y vendría esto siendo entonces barra de valor absoluto de aquí diferencia de cuadrado, es decir, raíz de x al cuadrado menos raíz de c al cuadrado sobre 1 por esto es esto mismo, raíz de x más raíz de c, 3 barra de valor absoluto, y eso es menor que epsilon. Y si eso se cumple es porque tenemos aquí, bueno, los cuadrados eliminan esas raíces y me queda entonces solo x menos c sobre raíz de x más raíz de c, menor que epsilon. Distributiva entre los valores absolutos arriba y abajo, esto puede estar entre paréntesis aquí, y entonces tenemos barra de valor absoluto de x menos c sobre barra de valor absoluto entre raíz de x más raíz de c, y todo eso sería menor que epsilon. Como esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar el epsilon. Entonces tendríamos aquí barra de valor absoluto de x menos c, que es lo que andaban buscando, que quedara menor que epsilon, pero multiplicado por raíz de x más raíz de c, y eso es multiplicado por el epsilon. Como esto es un numerito pequeño, esto es lo que está entre barra de valor absoluto multiplicando ese epsilon, podría verse en algún momento de que epsilon desciende y queda menor que delta. Sí, es posible. ¿Por qué? Porque la función atiende a una raíz cuadrada, y esa raíz cuadrada cuando sale, bueno,
entre los números reales, raíz cuadrada de x, para que x sea garantizada, que pertenezca a los números reales, x, como sale de ahí, entre barras de valor absoluto. Y pueda que ese número sea pequeño y que divida o haga más pequeño al hacer la multiplicación, lo que hace es que divide al épsilon. O sea, como quiera está dividiendo el épsilon y lo hace más pequeño en caso como ese. Pero fijado que aquí ya cambia la función, no como la que trabajamos en estos casos, que eran funciones no así, de esa manera. Otra función, vamos a ver otro ejercicio más. Está esto, ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver otro ejercicio, por lo menos antes de terminar. Hicimos este. Bueno, voy a dejar este de tarea. Vamos a continuar el vídeo después de este. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a las funciones trigonométricas y ya, porque lo que quería explicar en otro vídeo era esto de las raíces y que el épsilon podía disminuir. Por lo tanto, vamos a hacer los dos ejercicios, un ejercicio más, y vamos a dejar otro de tarea. Uno solo más, porque ya es poco tarde. Hemos trabajado demasiado. Bien, entonces vamos a proponer este de límite cuando x tiende a ver si este espacio nos da, de la función 1 partido por x es igual a 1 partido por a. Entonces, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando que 0 sea menor que x, menor que a. Cierro aquí. Y eso es menor que delta. Y si esto existe es porque existió primero valor absoluto de 1 partido por x, que es la función, menos el límite, que es 1 partido por a, menor que epsilon. Vamos a demostrar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, damos ambas vueltas. Bien, si no da. Ok. Bien, nos enfocamos aquí. Y esto es, desde aquí hago multiplicación cruzada, es decir, 1 por a es a menos signo de en medio, x por 1x, y debajo me queda x por a por x. Y eso es menor que epsilon. Continuamos. Aquí hacemos distributiva de la división, la barra de valor absoluto, propiedad. Entonces es a menos x sobre valor absoluto de a por x, y todo eso tiene que ser menor que epsilon. Si continuamos, encontramos que aquí que a por x lo mandamos a multiplicar, ¿no? Entonces me queda a menos x, esto menor que el valor absoluto de a por x, y eso menor que multiplicado con epsilon. Ahora aquí a menos x es diferente de x menos a. Ok, sí, pero es una diferencia de una distancia que hablábamos, y cuando se reste va a quedar un número ahí, y ese número está entre barras de valor absoluto, sea menos 5 va a salir positivo, sea 5 como quiera va a salir positivo. El valor absoluto se traga al menos, o lo elimina, o lo hace obligatoriamente que sea positivo porque es una distancia. Entonces x menos a entre valor absoluto es exactamente lo mismo que a menos x. Es decir que aquí
x menos a es igual a menos x. Es decir, que la distancia que hay aquí da lo mismo que yo desde 0 me mueva a 1 o que desde 0 me mueva a 1. Aquí vamos a poner un 1 aquí también, negativo. Que yo vaya desde menos 1 hasta 0 o que vaya desde 0 hasta 1. La distancia es la misma. Es lo que estaba queriendo decir aquí. Y vamos como tarea. Vamos a dejar aquí en este espacio, aquí también. Demuestre que el límite, de límite, cuando x tienda a de la función m por x más b es igual a m por a más b. Esta es la tarea y vamos a tener que en los comentarios decir si pudieron realizarla o no y compartir para ver que esto está impactando y que está llegando y que está, bueno, pues siendo interesante. Como hicimos muchas cosas hoy, explicamos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues 6 ejercicios y dejamos uno de tarea. Creo que es importantísimo, que estamos avanzando. Después de aquí vamos a la trigonométrica y al regreso también explicaremos ese ejercicio. Ya hemos dado todo lo del límite aquí para las funciones algebraicas, sus propiedades, bueno, hasta la definición rigurosa. No queda más que suscribir, compartir y sugerir el canal con todos los amigos. Estamos haciendo los videos un poco mejor gracias a las sugerencias. Y tener una sugerencia, ponerla, porque trabajamos para ustedes. Es tarde de la noche y estamos aquí. Bye bye.